Muchas gracias, buenas noches. Primero, agradecer la gentileza de la UNESCO y de don Javier Darío por su amabilidad de acompañarnos y participar de este conversatorio aquí en el Colegio de Periodistas de Costa Rica, y por supuesto que se sientan bienvenidos, que se sientan en su casa, porque esta es la casa de ustedes. Inicialmente, y como para romper juegos, hablemos de ese tema que se ha propuesto de que el fin no justifica los medios. Pues un noticiero de televisión obtuvo una fuente alta en las Fuerzas Armadas, obtuvo una información que después, en medio de todos esos comentarios que abundan cuando un colega le pisa la sombra a los otros, que había sido una información comprada. Entonces se convirtió en una discusión ética lo de la compra de información. Naturalmente ellos no dijeron ni sí ni no, pero sí hubo los colegas que dijeron: se le dio una buena información a las personas, y al fin y al cabo esa es la gran finalidad de uno como periodista, dar una buena información. Pero se planteó el tema, y los modos de obtener la información son todos igualmente legítimos. Cuando yo estoy haciendo una información, ¿qué estoy pretendiendo? Yo estoy pretendiendo, en primer lugar, que sea una información veraz, porque para eso he sido formado como periodista, para hacer una información veraz. En segundo lugar, que sea una información de utilidad para los receptores de la información. Ustedes saben que hay informaciones que son muy útiles, otras que son menos útiles, y hay otras que son absolutamente inútiles. El buen periodista rechaza estas últimas, duda sobre las segundas, y siempre pretende que su información sea inmensamente útil para la sociedad. Apreciados y apreciadas participantes, bienvenidos y bienvenidas al foro El Periodismo en el siglo XXI, la seguridad ciudadana y los desafíos éticos en el tratamiento mediático de la violencia en Costa Rica. Evento organizado en conmemoración de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo. Dos razones fundamentales nos animaron a llevar de manera conjunta con instituciones nacionales este foro. La primera, coincidir con los esfuerzos a favor de la paz y contra la violencia. La segunda, fortalecer y defender las libertades sustanciales para que las sociedades logren lo primero y se asegure más y mejor democracia, el respeto a los derechos humanos y el ejercicio pleno del ciudadano. El ligamen económico de los medios con los grandes capitales los transforman en voceros de los mismos, no de los intereses ciudadanos. Por ser empresas que venden muchas cosas, información, entre otras, toman partido en procesos que competen a la administración de justicia. Para vender con sensacionalismo, publican muchas veces información que entorpece la labor de los jueces. También hay que recordar que hay juicios mediáticos en los que se condena a alguien ante la opinión pública. Estoy convencido que la interacción de los medios de comunicación con los ciudadanos y el potencial de las redes sociales las debemos potencializar juntos. Me refiero a fuerza pública y los comunicadores, para educar a los ciudadanos en temas de seguridad. Si todos colaboramos, las brechas que toman los delincuentes se irán cerrando en esa unión estratégica entre periodistas y fuerza pública.
ya que contaremos con un costarricense educado, vigilante, que no cae fácilmente en las trampas o en el fraude. Me han propuesto que hablemos esta mañana acerca del tema de responsabilidad social del periodista. Basta con que la gente resulte bien informada para justificar los medios, y un medio que es ilícito dentro del periodismo por muchas razones es ese de comprar información. Ahora, valió también la discusión para poner en evidencia que uno no puede simplemente por el afán de dar un material sensacional y que atraiga muchos televidentes, soltar imágenes sin preguntarse cuál es la consecuencia de estar emitiendo esas imágenes. Entonces fue una discusión que resultó aleccionadora para periodistas y para el público. En general tenemos un sistema que permite el desarrollo de la crítica política de manera amplia, la cobertura de noticias que lesionan a quienes de momento ejercen el poder político de manera amplia, sino que más bien los desafíos es al interior de las empresas de comunicación. Un periodismo más independiente, un periodismo más formado, un periodismo que no esté signado por factores de índole mercantil o de índole económico, me parece que es el primer gran desafío que hay al interior de las empresas de comunicación. O sea, que las grandes agresiones, creo yo, hoy a la libertad de prensa en Costa Rica no devienen de los poderes públicos, sino más bien del interior de las salas de redacción y de las empresas periodísticas. A todos, es un gusto para mí estar el día de hoy aquí en la hermosa ciudad de Guadalajara, que nos ha acogido tan bien, y compartiendo la mesa de honor con Andrew Rado, un viejo amigo y director y representante de la UNESCO en San José, Costa Rica, David Rogelio Campos Cornejo, director general de medios, y Marco Antonio Núñez, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, en la inauguración del foro por la construcción de un periodismo ético y sin violencia. El tema del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2012 es Nuevas Voces. La libertad de los medios de comunicación ayuda a transformar las sociedades. La celebración de este día en todo el mundo es una oportunidad para conmemorar los principios fundamentales y evaluar la libertad de prensa, para defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y para rendir homenaje a las y los periodistas que han perdido sus vidas en el cumplimiento de su deber. Y en este día recordamos especialmente a la más reciente víctima de la violencia aquí en México, Regina Martínez, la periodista de la revista Proceso, y esperamos que su caso no se quede impune. En el marco de la brutalidad que vive el país, con Michoacán pulsándonos en la cabeza y la violencia exacerbada de todos los días, estamos aquí para una tarea sustancial:
debatir, escuchar, reflexionar y con ello aspirar a la construcción de un país donde la violencia no sea el tema. Apenas el sábado pasado, Regina Martínez, corresponsal en Veracruz de la revista Proceso, fue encontrada sin vida en su casa con señales de violencia. Regina era periodista y fue asesinada. A 2 días de su muerte, estamos aquí para hablar sobre la libertad de prensa. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos hablar de libertad de prensa en un país en el que más de 70,000 personas han perdido la vida en medio de una guerra absurda? ¿En el que los levantones y las desapariciones forzadas son parte ya de la vida cotidiana de la gente? ¿En el que los fuegos cruzados se dan por montones, en cualquier calle, en cualquier momento, llevándose la vida de niños, madres y abuelos? ¿Podemos hablar de libertad de prensa en un país en el que los retenes de los criminales y los del gobierno, igual de ilegales ambos, pueden ser la última parada en la vida de cualquiera? ¿En el que ya tan solo salir de la casa es una apuesta de vida o muerte? ¿En el que hay un gobierno que de manera irresponsable se está jugando en nuestras vidas? ¿Un gobierno incapaz de protegernos ni darnos justicia? ¿Un gobierno que hace de nuestros desaparecidos estadísticas y de nuestros muertos criminales? ¿Podemos hablar de libertad de prensa en esta época y en este país? Suena difícil cuando los periodistas están siendo asesinados, están convirtiéndose en desaparecidos, son amenazados e intimidados. Suena difícil cuando los propios medios de comunicación declaran que dejarán de informar sobre el crimen organizado porque no tienen las condiciones ni los medios para proteger la vida de sus reporteros. Suena difícil cuando los periodistas viven con miedo, algunos en medio de medidas de seguridad que se han vuelto parte de su vida diaria. Suena difícil cuando la intimidación y las amenazas vienen del crimen y del gobierno por igual. Podemos hablar de libertad de prensa cuando Amado Ramírez de Guerrero, Dolores García de Tamaulipas, Marco Aurelio Martínez de Nuevo León, Raúl Kik Guerrero y Regina Martínez de Veracruz son parte de los 67 periodistas asesinados en los últimos 12 años. Podemos hablar de libertad de prensa cuando Jesús Mejía, Leodegario Aguilera, Alfredo Jiménez y Rafael Ortiz son parte de los 13 periodistas que se encuentran desaparecidos. La libertad de expresión y su derivada, la libertad de prensa, han sido base del quehacer y acciones de la UNESCO desde su fundación. Somos la agencia del sistema de las Naciones Unidas que ha recibido un claro mandato de sus Estados miembros para liderar el trabajo a favor de este derecho humano fundamental. Y en consecuencia, la organización ha dado testimonio de haber actuado en ese sentido con coherencia, dedicación y empeño. El Día Mundial de la Libertad de la Prensa fue establecido en diciembre de 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En todo el mundo se conmemora este día para recordarnos la importancia que tienen estas libertades en las sociedades democráticas y para recordar los sacrificios que se hicieron en el ejercicio de dichas libertades. Se eligió el 3 de mayo porque fue cuando se adoptó en 1991 en Bolivia la Declaración de Windhoek sobre la promoción de una prensa independiente y pluralista en el África. Hoy celebramos 21 años de la Declaración, la cual establece que la libertad de expresión debe ser garantía plena de la existencia del Estado de Derecho y base de la gobernabilidad democrática. Gracias a UNESCO Costa Rica. Muchas gracias por la visita a Yadranka Mihalic y también porque el Centro de Información de Naciones Unidas haya confiado en la Universidad de Guadalajara para la celebración del Press Freedom Day. Gracias, Marco Antonio Núñez, por tu participación, la de tu Federación de Estudiantes que presides, la de los estudiantes de la FEU y también por tus palabras que comparto plenamente. Gracias al maestro Javier Darío Restrepo, una institución mundial en el periodismo. Gracias a Rosana Reguillo de la Universidad Jesuita ITESO. Gracias a Marilena Hernández de Casa Académica Destacada. Gracias a los periodistas que vienen a hacer su trabajo hoy o que vienen simplemente a escuchar a las figuras que nos acompañan.
gracias a los estudiantes y a las personas que nos están viendo en el continente por internet o a las que nos van a ver en alguna retransmisión de este significativo evento. Algo en lo que no estoy de acuerdo con Marco Antonio Núñez, pero es meramente secundario, es en la cifra que maneja. Regina Martínez sería la periodista número 102 que muere desde el 2001 a la fecha. 85 periodistas, 86 con ella, 8 trabajadores de prensa, 6 familiares de periodistas y 2 amigos de ellos. Ese es el saldo rojo que presenta México del 2001 a la fecha en cuestión de violencia contra los periodistas. Esto tiene una explicación de causa y efecto. México, en el índice de estados fallidos que hace la consultora Stratfor, evalúa 177 países y México está en un muy vergonzoso lugar. En algunas cuestiones, en media docena de factores que evalúa Stratfor, estamos por debajo del lugar 90. Presión demográfica creciente, lugar 94. Crisis económica aguda, lugar 103. Intervención de otros estados o actores políticos externos, 116. Migración crónica de la población, 120. Desarrollo económico desigual entre los grupos de la sociedad, 133. El aparato de seguridad opera como un estado dentro del estado, 133. En estos factores estamos por debajo de media tabla y países del cuarto grupo que ya se encuentran en alerta llegan a estar por encima de nosotros. Países como Bangladesh, Burkina Faso, Myanmar, Burundi, Congo, Corea del Norte, Costa de Marfil, Eritrea, Georgia, Irán, Líbano, Liberia, Malawi, Nepal, Níger, Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, Sierra Leona, Sri Lanka, Timor Oriental y Uzbekistán tienen mejor lugar que México en alguno de estos factores que mencioné. Allí sí que he sentido la angustia y el dolor de los periodistas de México, porque con alguna frecuencia están llegando esas preguntas que a veces siento como si fueran una llamada de petición de auxilio. Después de recibir insistentes preguntas sobre temas como estos, o en diálogo directo con periodistas en talleres, o con motivo de conferencias por toda la región, he concluido que detrás de todas esas preguntas alienta una conciencia confusa sobre el para qué del periodismo. Hubo una encuesta que hizo la Fundación Konrad Adenauer junto con la Universidad Javeriana y a 200 periodistas de mi país se les preguntó algo que para ustedes puede sonar elemental. ¿Para qué es usted periodista? El 30% de esos 200 no supieron darle respuesta a esa pregunta, lo cual da sentido a mi hipótesis. Hay confusión sobre la razón de ser del periodismo. El segundo mayor tema de preguntas tiene que ver con la independencia, uno de los valores en mayor riesgo para los periodistas del continente. Han aparecido gobernantes decididos a ponerle freno a esa rueda suelta que a juicio de ellos es la prensa. Ya en 2004, el informe de la PNUD sobre la democracia en América Latina
transcribía algo parecido a un memorial de agravios de los presidentes contra la prensa, que según ellos es un poder paralelo, una fuerza negativa capaz de obstruir proyectos de ley y planes de gobierno. Que las condiciones para el ejercicio de un periodismo digno, de un periodismo reflexivo, de un periodismo que sea capaz de ofrecerle a la sociedad insumos para pensar y para verse a sí misma, están colapsadas, no están dadas. Y por eso quería señalar de manera muy fuerte cómo el vacío social no puede no existir. No puede existir, perdón. Entonces, cuando fuerzas mediáticas se repliegan o reproducen información que sabemos que es falsa o abusan de sus condiciones de visibilidad y de enunciabilidad, otras fuerzas emergen y tienden a ocupar esos lugares que van quedando vacíos. Ahí el periodismo que están ejerciendo jóvenes en sus comunidades, en condiciones sumamente adversas, enfrentando situaciones de amenaza, me parece valiosísimo. Y me parece también en ese sentido que debemos marcar muy fuertemente que esta crisis de credibilidad de los grandes medios está también a la base de estas cuestiones. Antes nos preocupaba mucho sobre la libertad de expresión, el control de la prensa a través de PIPSA, productora e importadora de papel, que por fortuna fue desaparecida y ya no había ese problema para la prensa. Pero también teníamos como espada de Damocles, y se sigue teniendo en alguna medida, por otro lado, el aspecto de las concesiones a radio y televisión. Son formas, de una u otra forma, quizás esta más inteligente todavía, para mantener un control de prensa. Nunca había estado tan amenazada la libertad de expresión, y cuando Echeverría, con el caso Excelsior en 1976, que a base de estiroles y primero retirando la publicidad, no solamente oficial, sino obligando a grandes empresas, por ejemplo, recuerdo a General Motors a retirar la publicidad de Excelsior, que propició un aparente conflicto interno entre cooperativistas, pero que finalmente se tradujo en la expulsión de más de 200 periodistas de la revista, del antiguo, del verdadero, el periódico Excelsior, encabezados por Julio Scherer García. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque estaban hartos de la crítica, hartos de los señalamientos, hartos de las noticias que daba a conocer Excelsior de aquel tiempo, y no encontraron otra forma más de que a base de estiroles y difamaciones echar afuera a los cooperativistas. Ahora la situación es todavía más crítica, y el problema de ese tipo de censura ha pasado, ahora se ha pasado a las amenazas directas, a los hechos, a la sangre, a las ejecuciones del periodista que solamente se interesa por informar.
La necesidad de esas trabas o controles que, según se mire, limitan o defienden la libertad. Reclamaron instrumentos legales de control sobre los medios con el argumento de la protección de los niños amenazados por los pervertidos que operan en la red a sus anchas, sin riesgos inmediatos y con amplias posibilidades de ganancia. Ese intento de control promovido por Clinton fracasó. Quizá fue un consuelo saber que también fracasó en noviembre de 2005 la cumbre de la Sociedad de Información en Túnez, cuando pretendió encontrar instrumentos para limitar o controlar el acceso a Internet. Ni técnica ni legalmente son válidos, concluyó la cumbre. Sobre este tema, el derecho a la libertad de expresión y la impunidad en América Latina, pero a través de un concepto más práctico que teórico. Es lo que hemos vivido en México a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico. Pues es una guerra que se ha convertido en un curso intensivo para los periodistas mexicanos, sobre todo porque pues, hemos visto y sufrido de todo tipo de violencia que se pudiera conocer. Y precisamente elegí este tema por ser ese curso intensivo para platicárselos más que nada y darles a conocer la experiencia, todo lo que, por lo que hemos pasado a partir de esta guerra que los mexicanos no la pedimos, hay que señalarlo, lo emprende un régimen en consecuencia y como resultado de un deterioro que estaba viviendo efectivamente la sociedad a partir de que México dejó de ser pues el gran trampolín hacia la gran alberca de las adicciones como es Estados Unidos, pero por otro lado se convirtió también en un gran consumidor y en un importante mercado de las drogas. Así pues, yo había pensado iniciar pidiendo un minuto de silencio porque antes de hacer el viaje precisamente hacia Panamá, en México tuvimos el desafortunado asesinato de una compañera de la revista Proceso, Regina Martínez. Ella es corresponsal en el estado de Veracruz, ella fue asesinada dentro de su domicilio y bueno, pues cambió mi idea. ¿Por qué? Porque anoche me enteré que otros 4 compañeros más fueron asesinados en ese mismo estado de Veracruz. Van 12 personas que han sido victimadas en esa entidad. Es un estado que se ubica hacia el Golfo de México y que, bueno, pues si bien son 12, hay 9 solo que han fallecido a partir de que inició la nueva administración que no tiene ni un año, o sea, un nuevo gobierno que empezó hace menos de un año y 9 han muerto en ese lapso. Y yo creo que lo que menos tenemos que hacer en estos momentos es guardar silencio. Hay que hablar y hay que hablar fuerte, que nos escuchen en todas partes, porque en México nuestra idea es que no nos van a callar. Y ahorita, enseguida, ustedes van a ver por qué, porque el panorama es difícil. Así pues, antes de iniciar precisamente con esta participación y reconociendo a los compañeros Hugo Luna, Gabriel Hugue, Esteban Rodríguez e Iracema Becerra, son las personas que les comento fueron encontradas ayer dentro de un canal de aguas en boca del río Veracruz. Ellos habían oído precisamente de esa entidad hace un año, por temor a sus vidas regresaron, pero regresaron solo para ser asesinados. Desde aquí también me he enterado al estar en Panamá de lo que ocurrió con el compañero Hugo Famanía. Para él un abrazo y nuestra solidaridad. Y bueno, pues empezamos con esta guerra que pues la dicta un presidente, pero el país no está en guerra. No obstante esto, en 12 años han muerto 79 periodistas, contando estos últimos que les menciono, y hay 14 desaparecidos. Además, hay 530 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por amenazas y hostigamiento a los periodistas. Les digo, en el caso de Jalisco, que es uno de los estados más importantes de México, se ubica hacia la región Pacífico,
no habemos pocos periodistas que no hemos recibido amenazas. Yo creo que se gana menos del 5%. En el caso de su servidor, he recibido todo tipo de amenazas precisamente en el desarrollo de la actividad. Por otro lado, México no tiene una guerra civil, sin embargo hay 60.420 ciudadanos hasta ayer que han muerto a manos de otros mexicanos. Eso es lo que nos ha costado 6 años de guerra, más de 60.000 personas muertas. También se habla de más de 2.900 policías federales, estatales y municipales que han perdido la guerra. No estamos en un frente de guerra, insisto, y hay 191 militares que han perecido en estos enfrentamientos. 120 más fueron privados de su libertad y a la fecha sus familias no tienen conocimiento de su paradero. También los políticos han pagado el precio de esta guerra no declarada. Desde el 2008, cuando dio inicio la misma, han sido asesinados un candidato al gobierno de Tamaulipas por parte del PRI, un exgobernador y 23 presidentes municipales. Hay 160 alcaldes que han expresado que fueron blancos de amenaza. Le estoy hablando de un número total de 2.000 presidentes municipales que hay en todo el país. Pues ese es el panorama que viven también ellos. Muchos lo señalan como la guerra de anticrimen. La verdad es, nosotros lo hemos señalado a los medios de comunicación como la fallida guerra de Calderón, que es el nombre del presidente Felipe Calderón. Y bueno, pues así como se ha desarrollado este evento en espiral de violencia, la verdad es que como periodistas, su servidor, tengo 20 años en la actividad, me ha tocado ver todos los horrores de la guerra. Lo que vemos en Irak y en otras partes del mundo, en México lo hemos atestiguado, desde las decapitaciones, asesinatos masivos, las fosas clandestinas, atentados con granadas de fragmentación, uso de armas antitanque. Esto ha traído, por supuesto, las cifras que les he mencionado, pero además pues miles de familias de mexicanos que se encuentran sin el principal sustento de su familia. Lo han perdido, perdieron al padre, perdieron a la madre, y hoy pues todos esos jóvenes que están ahí huérfanos son caldo de cultivo del crimen organizado. Les voy a hacer un breve contexto de la violencia, cómo empezó todo esto, cómo llegamos hasta aquí. Bueno, creo que hay un punto y aparte en la historia de México y el narcotráfico, cuando la muerte del agente de la DEA, de Camarena Salazar, que ocurre precisamente en el estado de Jalisco. Es un agente que estaba haciendo investigaciones sobre narcotráfico y envía esa información a los Estados Unidos. Él es secuestrado, luego asesinado, y eso da una carta abierta, un cheque en blanco para que las autoridades estadounidenses entren a investigar el narcotráfico. Se detienen a grandes capos, entre ellos Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, y pues empieza a partir de entonces una nueva historia para México en ese sentido, no solo por estas capturas y la intromisión del vecino país del norte, sino además porque en ese momento se fragmentan las organizaciones criminales. El llamado Cártel de Sinaloa, Jalisco, que hasta ahora la única organización conocida en nuestro país, pues se diversificó. Empezó entonces una disputa por el poder. Muchos de los que eran subordinados de estas personas no quisieron asumir el seguir siendo o trabajando para otros, y entonces empieza esa pugna que pues fue generalizándose, sobre todo porque se habla de narcotraficantes de sexenio. 6 años dura un gobierno de un presidente de la República, y cuando se hacía un relevo en la presidencia parecía que había un relevo también en los narcotraficantes. Casi al final del sexenio se detenía al principal capo, entraba un nuevo presidente y otro nuevo capo era el que empezaba a dominar. Pero hay unos que se quedaron, ya no quisieron ceder el poder, y es cuando empieza esa disputa abierta que les mencionaba. Bueno, pues por ejemplificar algunos casos, está el cártel de Jalisco que se queda, el cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix, el cártel del Golfo, decía el cardenal Sanín, que pegaba en el Golfo de México, los Zetas, que es un grupo conformado en su mayoría por exmilitares, el cártel de los Beltrán Leiva, el cártel de la familia michoacana, que dominaba precisamente el estado de Michoacán, los Caballeros Templarios, que es un grupo que se divide de la familia michoacana debido a que no aceptan una alianza con el grupo de los Zetas,
y en la actualidad el Cártel de Jalisco Nueva Generación y la Resistencia. Todos estos grupos tuvieron surgimiento a partir de la caída de los grandes capos y son los que se disputan en este momento al país. Son los que llevan la violencia que les he comentado, pero una violencia incluso en algunos momentos hasta oficial, con la participación de autoridades locales, tanto a nivel federal, estatal y municipal. La corrupción permea, se han dado a conocer listas, esto no lo estoy inventando, la misma autoridad tiene listas de funcionarios que han encontrado donde se cobran o reciben, en todo caso los políticos, mesadas o quincenas o dádivas mensuales, quincenales o hasta anuales, todo por tener dominada la plaza, es decir, dejarlos operar, trabajar. Y por ejemplo el caso de Veracruz, donde les comentaba, es la mayoría de estos compañeros que han fallecido, nos encontramos que es precisamente uno de los estados con más corrupción de la que les he comentado. Así pues, inicia esta guerra declarada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa el 11 de diciembre del 2006. Él empezaba su gobierno y bueno, trataba de recuperar lo de su antecesor, Vicente Fox Quesada. Era la continuidad de un gobierno conservador que llegaba por primera vez al poder después de 70 años, ganando el llamado partido hasta entonces oficial, el PRI. Y se declara esta guerra porque vino un deterioro precisamente de lo que era las figuras que formaban o forman parte de la estructura del gobierno. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que eran organismos oficiales respetados y que fueron perdiendo esa presencia. De ahí pues que incluso los ciudadanos ya no tanto que les temieran, sino que no aceptaban el control, empiezan a retarlos, a agredirlos, se hacen más comunes los ataques contra ellos y esto trae como consecuencia pues incluso una pérdida de control del país. Se le da continuidad a esta administración con el presidente Felipe Calderón y bueno, pues él lo que trata es de retomar esa fuerza como gobierno y bueno, pues pareciera que nos vamos al extremo. Así pues, en los primeros 2 años se cometió el error de combatir solo a una de estas organizaciones criminales, al llamado Grupo de los Zetas, que se decía, pues era de alguna manera el que en esos momentos estaba ejerciendo el mayor grado de violencia en todo el país, y es como resultado de esto que esta organización, al sentirse agredida y considera que son favorecidas otras, en concreto el caso de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, que había escapado en el mes de enero del año 2001, bueno, pues ellos creen que no está habiendo equidad en el combate al narcotráfico y esto trae como resultado que ese agravio que así lo consideraron ellos, pero también un mayor grado de violencia de respuesta a la autoridad que también alcanza a los ciudadanos. Así pues, les quiero comentar que esta guerra que no pedimos los mexicanos de pronto empieza a alcanzar a la sociedad. Al principio los medios de comunicación actuamos pasivamente porque, y lo digo así, nos tocó ver varios ejemplos, creíamos en lo que decía la autoridad, se están matando entre ellos, no pasa nada, son ejecuciones entre capos. Y los medios permanecieron mucho, sobre todo las grandes televisoras, muy tranquilos ante esta situación. Pero después nos empezó a doler cuando empezaron a caer personas ciudadanos comunes. Nos empezó a hacer reaccionar. Esta violencia no tenía por qué ser cuando veíamos que gente que nos lee, que nos ve o que nos escucha estaba entre las víctimas. Por igual, hombres, ancianos, mujeres, niños. Y hay hechos significativos, por ejemplo, el 16 de septiembre del 2008, en plena celebración de nuestra independencia, son atacados en la plaza principal de Morelia, Michoacán, en todas las gentes que esperaban el llamado grito de independencia. El saldo, 9 personas muertas y más de 100 lesionados. Posteriormente, en febrero del 2010, 13 jóvenes fueron sacados de un centro de rehabilitación y prácticamente fusilados. Esa práctica se volvió común dentro de los siguientes 3 meses.
Este hecho se repitió constantemente hasta que la autoridad envió personal del Ejército Mexicano hacia ese sitio. El 19 de marzo del 2010 llegó el hartazgo cuando 2 estudiantes de una universidad privada de Monterrey fueron muertos, pero la policía, para justificar el hecho, les puso armas y trató de hacer ver a la sociedad de que se trataba de pistoleros. Se demostró lo contrario, que ellos iban saliendo de la universidad, y bueno, pues esto trajo consecuencias muy serias, porque a partir de ahí la guerra de Calderón empezó a ser cuestionada. Todos hablan de la bondad de la educación como factor fundamental para la inclusión social, pero muy pocos hablan del grado de analfabetismo digital en los maestros también. Y es que, por ejemplo, por lo general tenemos un maestro que va a ser el encargado de enseñar a los niños o a las niñas a utilizar ciertas herramientas, pero los demás profesores no están en la capacidad para poder ayudarles a seguir aumentando sus capacidades de utilizar estas herramientas para crear sus tareas, sus trabajos, irse actualizando en cuanto a las nuevas herramientas. Y entonces ahí empiezan, desde ahí vamos a tener que iniciar no solamente con los estudiantes. Sabemos que hoy en día los niños, los adolescentes por lo general, tienen tantas capacidades para utilizar las nuevas tecnologías que no hay que darles un manual. Ya ellos no leen los manuales, ellos simplemente utilizan, lo compran y inmediatamente lo van a utilizar. No sabían cómo era, pero inmediatamente lo van a utilizar. Nosotros quizás tenemos que llegar a leer el manual y ver, bueno, cómo leer el primer paso que hay que hacer. ¿Será que tengo que cargarlo de primero o ya desde un inicio lo puedo encender? ¿Cuáles son los primeros pasos que yo necesito hacer para utilizar una herramienta? Nosotros, por lo general, necesitamos ir a revisar el manual antes de utilizarlas. Los niños, mis sobrinos de 5 años, yo nunca tuve que explicarle dónde estaban las fotografías en el iPad, por ejemplo. Cuando me di cuenta estaba escuchando música, cuando me di cuenta estaba jugando, y simplemente se llevaba por íconos. No sé quién le dijo que ese ícono era precisamente el de la música, o el de la imagen, o el de los juegos. Y él sabía que si con su dedo movía hacia la derecha iba a buscar diferentes temas que iban a ver en esa aplicación. Sabía, por ejemplo, que si bajaba le iban a salir otras aplicaciones más. Y era increíble, por ejemplo, también ver como una tablet, una niña de aproximadamente 8 meses nos enseñó que si uno le hacía a la tablet cuando estaba escribiendo así, se iban a abrir los teclados, porque cuando tenemos una tablet tenemos que escribir así, o escribimos así. Y era como un poco incómodo, porque las manos de nosotros no estaban tan preparadas en un inicio para poder utilizarlas, para estar escribiendo de esta forma. Quizás ya se iban acostumbrando a poder teclear en la computadora, pero para ahora tener otra herramienta para poder utilizar de esta forma no estábamos tan preparados. Y entonces resulta que las aplicaciones tenían una forma donde yo podía abrirla y ya iba a tener más cerca las teclas, entonces mi dedo me iba a tener que extenderle tanto porque la mano no me daba. Y nosotros no lo sabíamos, sino que nos lo enseñó una niña que estaba utilizando un iPad, estaba jugando, no sabía qué estaba haciendo, pero eso y se abrió. Y eso no sabíamos. Entonces vemos cómo poco a poco las destrezas también manuales se van desarrollando conforme se van actualizando las herramientas, van cambiando de forma. Y la pregunta también es básica: ¿están realmente las escuelas en la capacidad o preparadas para poder responder a las necesidades que van teniendo los estudiantes hoy en día? ¿Realmente somos conscientes si las herramientas tecnológicas que están teniendo las escuelas pueden ayudarnos para que la sociedad vaya creciendo de una manera alfabéticamente digital? Y que no solamente eso, sino que todas vayan creciendo de la mano y al mismo tiempo. Y ese es el problema, que quizás posiblemente muchos van a ir creciendo, pero otros van a quedar rezagadas y van a quedar atrás, porque no todas van a tener la capacidad para poder tenerlas a la mano. Y posiblemente, y lo que es muy curioso, es que las zonas que están cerca de la capital por lo general tienen las herramientas tecnológicas más económicas. Por ejemplo, si yo voy a ingresar a la internet inalámbrica, es posible que en gran parte de la ciudad de Panamá, en el centro, pueda encontrar una red inalámbrica. Esto implica que yo voy a necesitar, por ejemplo, una computadora portátil para poder conectar. Eso implica entonces que posiblemente si yo voy al parque, y es un parque seguro, ahí voy a tener red inalámbrica y voy a decir, Panamá cuenta acá, en esta zona, con red inalámbrica. Pero posiblemente si no voy a una zona más alejada y que posiblemente la gente considera como insegura, no creo que me vayan a poner un
un internet inalámbrico porque piensan, bueno, primero tengo que sacar mi computadora para sentarme ahí. Voy a estar seguro trabajando ahí, no me van a asaltar, no me van a robar. Y entonces vamos viendo cómo sectores que sí tienen el acceso continúan teniéndolo, pero como sectores que no lo tienen van quedando rezagados en algo tan simple como eso. Y principalmente, por ejemplo, ahorita podemos llegar a conectarnos todos a internet desde la parte inalámbrica del hotel, pero posiblemente si yo voy a una zona alejada me va a ser muy costoso, económicamente hablando, el valor de poderme conectar. Y posiblemente no solo eso, sino que la capacidad o la parte de rapidez va a ser muchísimo más lenta. Entonces, no hay una parte de costo-beneficio que vamos obteniendo nosotros como consumidores de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ahora estaba leyendo, por ejemplo, el tema, bueno, de que ahora cuando vas a seleccionar un hotel también tienes que pensar, bueno, ¿voy a tener una red inalámbrica gratis o me la van a cobrar? Tengo que pensar en temas de costo-beneficio, ya no voy a pensar en si está cerca o está alejada, en si tiene habitaciones cómodas o no, en si tiene piscina o no lo tiene. Ahora principalmente voy a pensar, y generalmente cuando llegamos a un lugar nuevo, lo primero que hacemos es conectarnos a internet. Pero llegamos a conectarnos, uno para revisar el correo posiblemente, y aquellos que tienen Facebook para poder revisar. Pero más allá no lo vamos a conectar nosotros, no vamos a utilizarlo de otra forma. No vamos a pensar en cómo puedo utilizar esta herramienta tecnológica ahí, en ese lugar donde estoy. No solamente nuestros colegas, nuestros amigos, sino sabemos que la juventud panameña le dice sí a la paz, sí a la construcción de una sociedad democrática, sí al acceso a la información. Y hoy tuvimos un día diferente, una actividad diferente. Empezamos hablando de una situación difícil que enfrentan los periodistas. Conocimos el caso mexicano. Luego tuvimos la brillante disertación del maestro Javier Darío Restrepo, quien nos habló sobre la objetividad periodística, misma que debemos aplicar en nuestras acciones diarias. Seguimos con las tecnologías de información y comunicación para el acceso a la información, al conocimiento, jóvenes hablando con jóvenes. Y cerramos con la juventud panameña, diciendo sí al cambio, sí al progreso, sí a la paz. La